Y en la actualidad existen falsas creencias en cuanto a las citas ginecológicas, y para poner claros todos estos mitos y realidades en cuanto a este tema me acompaña el doctor Alfredo Caraballo, ginecobstetra y ginecólogo infantil. Feliz tarde, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, quisiera saber qué papel juega el ginecólogo en la vida de la mujer. ¿Cuál es su función? Bueno, importantísima. Evidentemente la acompaña a lo largo de toda la vida para garantizar que la salud ginecológica, sexual y reproductiva esté establecida de manera adecuada. ¿A qué edad se debe asistir entonces al ginecólogo? ¿Existen falsas creencias, por ejemplo, cuando viene la primera menstruación? Si no tenemos vida sexual, no asistimos, pero realmente, ¿cuánto debe ser ese chequeo y a qué edad se debe realizar? Como todas las especialidades, la ginecología no se escapa del hecho de que se asiste al médico solamente porque ya estamos con un problema que necesita ayuda, que necesita solución. Cuando realmente lo que debería suceder es que tenemos también que verlo de una manera preventiva. Es así que la primera evaluación ginecológica se lleva a cabo, y debería ser así, en el momento del nacimiento. Primero, para el reconocimiento de que las características de sus genitales externos se encuentran conservadas de manera adecuada, y por otra parte poder descartar cualquier problema que podríamos entonces denominar congénito, ¿verdad? Puesto que se formaron en el momento de antenatal, antes del nacimiento, y así entonces poder tomar algún tipo de conducta si es necesario o no. Luego de esto, a lo largo de la vida hay diferentes momentos en los cuales es importante que acuda el representante del género femenino a una consulta ginecológica, porque evidentemente el ginecólogo es para la mujer, pues. Dentro de este aspecto tiene que ver con lo que son los signos o los cambios que van a llevar a la pubertad, ¿no? Donde uno de los principales es el crecimiento del tejido en las mamas. Es increíble que todavía en esta época muchas personas piensen que eso es patológico, ¿no? Cuando realmente no es así, dependiendo del momento de la vida en el cual se presente, obviamente. Si esto ocurre en una niña de 2, de 4 años, obviamente tenemos que tomar una conducta, pero ya 6, 8 años de edad, lo más Ya es probable es normal. que pudiera estar dentro de lo normal. Seguimos en este contexto y entonces estaríamos alrededor de los 10 años, cuando probablemente pudiera estar próximo al momento de la menstruación, y con ella obviamente los problemas asociados, los sangrados que pueden ser prolongados, abundantes o por el contrario ser irregulares, tener la posibilidad de que haya dolor concomitante con esta menstruación, algún tipo de situación asociada como lo que es denominado el síndrome premenstrual, dentro de lo que implicaría esta parte de pubertad. Luego de esto, bueno, iniciaría probablemente la consulta en asociación con lo que sería el comienzo de su vida sexual y posteriormente reproductiva. Y en cada uno de estos contextos, obviamente, el ginecólogo tiene su influencia. Y también juega un papel importante en cuanto a la educación. Usted, que trabaja en la maternidad Concepción Palacios, ¿cómo ve la situación allí, digamos, en cuanto a educación a las adolescentes? Sí. La maternidad Concepción Palacios, para quien no lo sepa, cuenta con un servicio de atención diferenciada del adolescente, al cual ellas pueden acudir, ya sea con su representante o por voluntad, ¿verdad? No solamente porque esté embarazada, sino porque también necesite algún tipo de orientación ginecológica. Por otra parte, en el Hospital de Niños JM de los Ríos tenemos la consulta de ginecología por las tardes para las adolescentes. Allí evidentemente vemos los dos grupos de edades, tanto las niñas en la mañana como las adolescentes por la tarde. Y en cada una de estas siempre se va a practicar algún tipo de conocimiento, pues se le va a brindar al adolescente no solamente la atención por el problema de salud que acuda, sino también se le brinda algún tipo de orientación. También para prevenir embarazos Exactamente, y para la hasta prevención enfermedades de transmisión de sexual. transmisión sexual. Asistiendo al ginecólogo, ¿qué enfermedades podemos prevenir?
Bueno, una larga lista. Una de las primeras situaciones y que evidentemente nos alarma en este momento, no es para nadie un misterio, el hecho de que nuestro país infelizmente está punteando en embarazos en la edad adolescente, sobre todo en el grupo de 10, 14 años, en toda Latinoamérica prácticamente. De manera tal que entonces hay que ir orientando pues al hecho de que este inicio de la función sexual deba ser de manera responsable y necesitamos orientar porque hay muchos problemas de salud infecciosos relacionados con esto, donde algunas obviamente son de solución pronta con la utilización de un antibiótico, pero hay problemas como la hepatitis B, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que evidentemente va a ser una grave situación por el hecho de no tomar una prevención adecuada. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes acá en nuestro país? Eh, Está viéndose un repunte alarmante de problemas que ya prácticamente habían quedado fuera de contexto, como lo era la sífilis y la gonorrea. Pero evidentemente, y lo que con más frecuencia consultan es por el virus de papiloma humano, por la presencia de las verrugas asociadas con esta infección. Ya mencionaba a qué edades o a qué etapa debemos asistir al ginecólogo, pero después de ser adultos, ¿cada cuánto tiempo es recomendable asistir? Sí, recordemos pues que la adolescencia está establecida por la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años. Es individual el momento en el cual comienzan las menstruaciones para cada chica, pero toda vez que comienzan estas menstruaciones sería recomendable que acuda por lo menos anualmente, porque hay que ver cómo va el patrón de sangrado menstrual y si existe algún problema relacionado con esta, como es el caso del dolor con la menstruación, que se denomina dismenorrea, o los problemas asociados dentro de lo que se conoce como el síndrome premenstrual. Okay. Por otra parte, tenemos que establecer también si hay alguna situación que se asocie cuando se presenta como un aumento de la hormona masculina que se denomina hiperandrogenismo, ya que esta es una etapa que como se denomina hiperandrogenismo relativo. Y a su vez, los trastornos alimentarios, que en nuestras adolescentes son muy frecuentes por el hecho de que la imagen corporal vale mucho para ellas. Transcurrido este lapso de tiempo, va a ser variable dependiendo si ha iniciado o no la actividad sexual. Sin embargo, lo más recomendable es que ya a partir del momento en que comienzan sus menstruaciones, acuda regularmente, por lo menos forma anual, al ginecólogo. ¿Qué signos o qué cambios en nuestro cuerpo podrían alertarnos de que algo va mal? En relación con Enfermedades. sí, en relación con las menstruaciones, que es lo más frecuente, ¿verdad? Evidentemente, un sangrado que se prolonga más de una semana o que tenga la necesidad de gastar más de 6 toallas sanitarias en el día o que venga tan frecuente como menos de 3 semanas entre uno y otro sangrado o que por el contrario se prolongue más de mes y medio. A su vez, el problema del dolor que pudiera estar asociado con ella, ya que hay que descartar que tenga lo que se denominan malformaciones mullerianas, es decir, problemas del útero o inclusive del útero y de la vagina, que aunque son problemas congénitos, se van a diagnosticar en este momento ya de la vida. Fíjate que uno de los principales motivos de consulta es flujo. Okay. Sin embargo, hay situaciones que se denominan fisiológicas en las cuales es normal ver flujo, como por ejemplo en la recién nacida, porque tenía unas hormonas prestadas de la mamá, o en la adolescente cuando está cercano al momento de la menstruación, porque es parte de este proceso de estimulación hormonal durante el embarazo, ¿verdad? También podemos tener entonces situaciones de flujo normal. Pero si hay molestias en la vulva, presencia, por ejemplo, de que haya picazón, prurito, que haya enrojecimiento, entonces evidentemente ya no Algo sería está un mal. flujo fisiológico. En cuanto a las mamas, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte oncológica en nuestro país, ¿a qué debemos estar alerta y cada cuánto tiempo y en qué momento se debe hacer el autoexamen mamario? Qué bueno que me haces esta pregunta, Adriana, porque es importantísimo. Infelizmente, los dos principales motivos de muerte por cáncer en la mujer venezolana son situaciones asociadas con prevención.
de asistencia regular a la consulta, como lo es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Particularmente con respecto a la mama, si bien en la población adolescente y adulto joven probablemente no va a haber malignidad, sí tenemos problemas como por ejemplo los fibroadenomas que pueden estar presentes. Ahora, es importantísimo tener el antecedente familiar, porque si esa persona tiene antecedentes en la línea materna, ¿no? La mamá, la tía materna, la abuela materna, con este tipo de problemas, o así como también problemas de cáncer en el estómago, en el colon, hay que ser como más estricto en el seguimiento por la potencialidad que puede tener de cáncer de mama. Bueno, evidentemente se tocan de repente alguna dureza, alguna molestia, que es lo que generalmente ocurre con más frecuencia, y se va prolongando la consulta, cuando realmente a través del ultrasonido o la mamografía, dependiendo de la edad que tenga para el momento, pudiéramos tener un acercamiento a ese tipo de problema y detectarlo y poder tratar, ofrecerle situaciones de salud más adecuadas en etapas más precoces. ¿En qué momento entonces se debe hacer el autoexamen? Sí, el autoexamen a todas nuestras adolescentes se lo explicamos para que ya de por sí se vaya acostumbrando. Igualmente en la adulta se le recuerda o se le explica nuevamente si es que no sabe cómo hacerlo, porque es importantísimo y eso sí, no es en cualquier momento, sino cuando acabe de pasar la menstruación, ya que es el momento en el cual el tejido mamario, como glándula que es, se encuentra, por decirlo sencillamente, menos activa. Okay. Se encuentra como más en reposo y podemos detectar entonces los problemas de una manera más adecuada. En cuanto a los anticonceptivos, existen también muchísimos mitos y realidades. Sí, que me acordan. Esto depende de qué, doctor, del metabolismo de la persona, de la genética que influye en los anticonceptivos, por ejemplo, las inyecciones, el PIU, el anillo, todo eso varía, depende del metabolismo de la persona. Sí, es parte, una de las influencias que tenemos obviamente es cómo es el metabolismo de cada persona. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que existen diferentes modalidades y combinaciones de hormonas en este tipo de medida anticonceptiva. Tenemos una parte que es estrogénica, otra parte que es progestacional. Dependiendo del compuesto que tenga, algunos pueden tender a ganar más líquido, a retener líquido, o evidentemente a incrementar la ingesta. Pero la respuesta es variable en cada persona. Por eso es que estamos completamente reacios y renuentes a la autoprescripción de los anticonceptivos. ¿Cuáles Ya que serían los existe, riesgos? bueno, Doctor. precisamente hay problemas asociados con trombosis venosa profunda, que es una de las situaciones de alto riesgo con el uso de anticoncepción, así como también el hecho de que puedan haber problemas metabólicos que más bien se exacerben con el uso inadecuado de este tipo de compuestos. También es muy común el uso inadecuado de la famosa pastilla del día después. ¿Cuáles son los riesgos del uso de esta pastilla? Sí, ese es un problema cultural, educativo, obviamente, porque como bien lo dices, es del día después. Es una situación en relación con algo muy específico. Un abuso sexual, se rompió el preservativo o simplemente no estaba utilizando ninguna medida de protección anticonceptiva y hubo una canita al aire. Entonces, evidentemente, en este tipo de situaciones se aconseja la utilización de este medicamento que contiene nada más que una progestina, que hace es acelerar pues, los procesos que se tienen que dar en el ciclo menstrual para que ocurra la menstruación. Sin embargo, de manera inescrupulosa se utiliza muy frecuentemente y esto conlleva a trastornos del ciclo menstrual. Ya nos queda poco tiempo, entonces ya para finalizar, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones a las mujeres que nos están viendo en casa para que asistan, si nunca lo han hecho, al ginecólogo y que quiten este tabú? Sí, que quiten el temor de asistir al ginecólogo. Nosotros no somos ningunos ogros, más bien lo que queremos es ayudarla a preservar y a garantizar su salud sexual y reproductiva.